muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto es poderte saludar una vez más en este servicio especial de Jóvenes en Acción. Te damos gracias porque sé que estás ahí conectado a la expectativa de lo que Dios tiene para tu vida y para la vida. Y empezamos diciendo, los muros caerán. Cualquier muro que esté impidiendo en tu vida que tú puedas avanzar más allá al crecimiento donde Dios te quiera llevar, vamos a declarar que hoy se va a romper en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que todo muro en nuestras vidas está cayendo en el nombre poderoso de Jesús. Caen los muros.
en casa, que tú le pidas al Espíritu Santo que sea Él quien te esté hablando. Vamos a continuar con esa reflexión que espero sea de edificación para tu vida. La palabra del Señor siempre nos va a motivar, nos va a exhortar. Dios siempre nos habla a través de su palabra lo que tiene para nuestras vidas. Él tiene siempre algo que alimenta nuestro espíritu, que nos fortalece. Así que yo te pido que puedas ahí en casa escuchar esta palabra que Dios tiene para tu vida y para la mía. Damos gracias a Dios que Dios siempre nos está hablando de una o de otra manera. ¿Cómo estás, Janet? Bien, bien, gracias a Dios, feliz de poder estar aquí. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad, tenemos vida, tenemos salud, Janet, sí. Y el Señor nos da la oportunidad de estar aquí compartiendo esta reflexión para todos los jóvenes, para toda la gente que nos mira a través de esta transmisión y en esta enseñanza, esta reflexión como título se llama Multitud o Discípulo. Muchas veces confundimos entre lo que es saber y conocer. No es lo mismo saber de alguien que conocer a alguien. Y yo quisiera por ahí que me pasaran la primera imagen, Janet, que quiero que tú veas y te voy a preguntar si tú conoces a este personaje. Pues es muy famoso, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo lo conoce. Tenemos que ver la diferencia, porque a veces confundimos, ¿no? Incluso términos como mucho se han malinterpretado, realmente cuando decimos, mira, Janet, te presento a mi amiga, y a veces realmente no es una amiga, es una compañera de trabajo. Sí. La definición amigo es bastante amplia, se ha confundido. Un vecino, mira, Janet, te presento a mi amigo, y realmente es un vecino, no es tu amigo. Una persona, la otra vez escuché una definición acerca de amistad, de amigo, y decía que un amigo es aquel que te ama a pesar de conocerte. O sea, conoce tus defectos, conoce tus virtudes, sabe qué te gusta, sabe qué no te gusta. Y muchas veces creemos que nosotros conocemos a las personas, pero como comentaba, una cosa es saber y otra cosa es conocer. Sí. Para poder conocer realmente a alguien, necesitamos invertir tiempo en ese alguien, pasar tiempo con la persona. Para que tú y yo podamos conocer a Jesús, necesitamos invertir tiempo en su presencia para poder conocer su corazón. Tenemos aquí la primera imagen. ¿Quién es, Janet? Nuestro presidente. Nuestro presidente, ¿verdad? López Obrador. López Obrador. Amamos a nuestro presidente y que Dios bendiga a nuestro presidente de la República donde quiera que él esté y le siga dando al Señor más sabiduría y más gracia para poder dirigir nuestro México querido, ¿verdad? Él es nuestro presidente, Janet. Sí. ¿Tú lo conoces? Sí, sí lo conozco. De vista. ¿Cómo se llama su esposa? ¿Cuántos hijos tiene? No. ¿Verdad que no? Nada más sabes de él, pero realmente no lo conoces. No lo conozco. Y el siguiente, vamos a ver la siguiente imagen por ahí que tenemos. Y es que de eso se va a tratar, ¿verdad? O sea, no conoces, realmente no lo conoces, sabes que es nuestro presidente y puedes saber algunas cosas de él que todo el mundo sabe, pero realmente quien lo conoce es la gente muy cercana a él. Sí, solamente. Entonces, tenemos la siguiente imagen, ¿sabes quién es ella? Sí. ¿Quién es? Nuestra presidenta municipal. Nuestra presidenta, ¿verdad? Avelina. ¿Qué más conoces de ella, Jan? Nada más creo que una vez la vi en persona, porque fue a mi colonia, pero realmente ni sé cuándo es su cumpleaños, ni qué color le gusta, no la conoces, sabes quién es ella, pero no conoces, no la conoces.
Y a por fondo. último, vamos con la última imagen. Ay, Dios mío, ¿quién es él? Chicharito. Chicharito. Así le dicen Chicharito, ¿verdad? Así le dicen, pero realmente no me sé su nombre, cómo se llama. Pero ¿Cómo solo se llama? Pero, Chicharito. a ver, ¿sabes por qué le dicen Chicharito? No, la No, verdad. no, y la verdad yo tampoco. Yo no sé. ¿Por su papá? Ahí por ahí me están soplando. ¿Por su papá? Ah, ok. Ah, ya. Ah. Usted, sí, pásele para que a ver la historia. Ok. ¿Sabe su nombre completo? No, la verdad sinceramente no, porque no soy muy fan de él, o sea, no me gusta tanto esa área deportiva, Ok. entonces por eso no, O sea, no lo conozco realmente. Si te das cuenta, tú sabes quién fue López Obrador, quién es nuestra presidenta, Chicharito, pero realmente tú no conoces a ninguno de ellos, yo tampoco los conozco. No. Ignoro el nombre real de Chicharito, por qué le llaman así, ignoro cómo se llama su familia, no lo conozco, No. tú tampoco lo conoces. Entonces, así nos pasa con Jesús a veces. Uno piensa que realmente conoce a Jesús, pero realmente mucha gente no lo conoce. Si tú le preguntas a la gente, ¿sabes quién es Dios? Ajá, sí, ¿quién es? Dios es el que creó los cielos y la tierra. Ah, está bien. ¿Y qué más conoces de él? Bueno, yo creo que Jesús fue el que murió por nosotros, ¿no? Ah, ¿qué más conoces de Jesús? Pues, este, es el hijo de María, ¿verdad? Porque María es su mamá, ¿verdad? Y hasta ahí queda la información. ¿Y qué más sabes? ¿Sabes lo que Dios le agrada de ti? ¿Qué es lo que pide de ti? ¿Qué quiere de ti? Pues que me porte bien. Ah, ¿y qué más? No, nada más. En realidad no conocemos a veces a Jesús. Sí. Porque conocer a alguien es conocer su corazón. Y la manera como tú y yo podemos conocer a Jesús es pasando intimidad con Él, invirtiendo tiempo cada día en su presencia, es leer su palabra. ¿Qué a Dios le agrada? ¿Qué no le agrada de mí? ¿Sabías tú que a Dios no le agrada el enojo? Sí. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia dice, ¿verdad? No se ponga el sol, no se ponga, que no te enojes de tal manera que termine la noche y tú sigas enojado con la persona que te molestaste. ¿Qué más a Dios no le gusta? La soberbia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo es que sé eso? Porque Dios lo dice en su palabra y a través de su palabra tú y yo logramos conocer el corazón de Dios. ¿Qué es lo que a Jesús le entristecía? La Biblia dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea que tú y yo contristamos al Espíritu Santo, sí podemos contristarlo. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, hay muchas cosas que necesitamos aprender de Jesús. ¿Y cómo vamos a aprender? Pasando intimidad con Él cada día y escudriñando su palabra es como tú y yo vamos a poder conocer a Dios. Y si tú te das cuenta, muchas veces no conocemos a Jesús. No. Conocemos o sabemos lo que todo el mundo sabe, que Él murió por mí, que Él me ama, que tiene una vida eterna, y hasta ahí se acabó. ¿Por qué? Porque realmente no conocemos quién es Él. Por eso poníamos los ejemplos ahí, ¿verdad? De quién era, de los personajes que la mayoría de gente los conoce, pero en realidad a profundidad, realmente conocerlos, no solamente sabemos quiénes son ellos. Sí, la verdad. Y es como, por ejemplo, en Facebook también, ¿no? Que tenemos, no sé, como más de 1000 amigos, 900 amigos y decimos que Así a es. todos ellos son nuestros amigos. Pero realmente de esos, ¿cuántos son realmente tu amigo? A lo mejor creo que 1 o 2 o 3. Así es. Y decimos conocerlos, pero nos equivocamos en esa cierta manera Claro. porque no es la verdad. No, realmente no te conocen, porque ¿quién es? Ay, no sé, creo que es. ¿Quién tienes agregada en el Face? A la hermana Chonita, ¿quién es? Creo que es la hermana, del primo, de la prima, pero no, pues la verdad no sé más de ella, ¿no? Si yo te preguntara a ti, ¿cuál ha sido la última experiencia más maravillosa que has tenido con un amigo o con una amiga? Tú me vas a hablar realmente de la gente que te conoce y que tú la conoces.
Si yo te pregunto a ti, ¿cuál ha sido la experiencia, la última experiencia más maravillosa que has tenido con Jesús? Wow. A lo mejor dices, ay, pues te quedas pensando porque realmente hace tiempo que quizá no pasas tiempo con Él. O quizá una experiencia maravillosa con Jesús no significa la última hace como 20 años. Yo vi un ángel que se me apareció. No, o sea, esas experiencias tan místicas, no hablo de eso. Hablo de que cada día tú puedes mirar su misericordia y quizá lo pudiste ver un día donde dijiste, híjole, no. Una de las experiencias más maravillosas quizá fue el día de ayer, que quizá no tenías tú, tenías necesidad de algo y alguien te marcó y no tenías la economía para comprarlo, y alguien te marcó y te dijo, ¿sabes qué? Quiero darte esto. Y suplió esa necesidad. Es Dios a través de la persona. Pero a veces confundimos, ya que creemos que una experiencia con Dios es algo, tiene que ser algo, no, yo vi un ángel que se apareció. No, o sea, no son así. No tiene que ser algo sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque nosotros podemos tener experiencias maravillosas con Dios cada día, ya. Nada más que a veces hay cosas que ya, como muchas veces le hemos dicho, se nos hacen tan rutinarias y no vemos a Dios allí, pero Dios siempre está ahí. Cuando Él suple una necesidad en tu vida, el que tú tengas cada día un alimento, ahí debes de ver a Dios, Señor, gracias, yo tengo un alimento, pero nos hace falta esa gratitud en el corazón para saber que yo veo y tú vemos a Dios cada día y tenemos experiencias con Él. A lo mejor oraste en la mañana, te sentías desesperada, desesperado, dijiste, Señor, necesito tu paz, dame fuerzas. No tenías ganas de levantarte hoy, te deprimiste por cualquier razón y pediste a Dios paz y de repente empezaste a llenarte de esa paz maravillosa. Esa es una experiencia preciosa porque es una paz que absolutamente nadie te puede dar, ¿no? Sí. Y tenías un problema y te tranquilizaste y puedes estar en paz hoy. Esas son experiencias maravillosas que nosotros podemos tener cada día en la presencia de nuestro Dios. Yo quisiera que fuéramos a Mateo 14:13. Aquí es bastante importante entender que Dios quiere que aprendamos a conocerlo. ¿Para qué Dios quiere que aprendamos a conocerlo tú y yo? Que aprendamos a conocerlo para que podamos ser discípulos de Él. Okay. Pero hay dos cosas bastante importantes. Quiero que meditemos en la palabra. Por eso esta reflexión se llama multitud o discípulo. Mi pregunta para ti que nos estás mirando, ¿tú quién eres? ¿Eres parte de la multitud a la cual Jesús alimentó? ¿O eres parte del discípulo? Jesús llamaba, a mí me impresiona, Janet, que Jesús llamó a sus discípulos. Y dice la Biblia que cuando les decía, ven, sígueme, la Biblia dice que ellos le seguían sin ningún pretexto, sin ninguna condición. Cuando Él llamó a cada uno de sus discípulos, solamente decían, ven, Pedro, tira la red y sígueme. Y la Biblia dice, y Pedro le seguía. Si tú te das cuenta, todos los discípulos que Jesús llamó, ninguno dijo, ay Señor, pero es que tengo que trabajar. Ay Señor, pero es que tengo que hacer esto. Ninguno de ellos puso un solo pretexto. Simplemente la Biblia dice que lo seguían. ¿Cómo Dios conquistó el corazón? ¿Y de qué manera los miraba? O sea, a mí me impresiona pensar que con una mirada de Jesús le decía, Pedro, sígueme. Y eran cautivados por la mirada de Jesús de tal manera que Pedro tiró la red, estaba trabajando y se levantó y se fue tras Jesús. Wow. ¿Cuánto trabajo a nosotros cuánto trabajo nos da seguir a Jesús? Cuando a ti te dice el Señor, sígueme, sírveme, es que tengo que trabajar, no puedo. Ven, sígueme, es que lo que pasa es que mi mamá está enferma. Ven, sígueme. Es que lo que pasa es que 1000 pretextos. Y a Jesús ninguno de ellos les puso un pretexto. Ningún pretexto de sus discípulos. Eran seducidos por su mirada. ¿Cómo los miraba Jesús? ¿O cómo es que ellos eran tan sensibles y se enamoraban tanto de Dios que decían sí y le seguían? Vemos aquí en Mateo 14:13. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes
se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando ellos se enteraron, dice que él se retiró. Yo quiero que analicemos algo. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca. ¿A dónde? ¿A un lugar? Solitario. Las multitudes se enteraron, ya iban detrás de él, ¿no? Y lo siguieron a pie desde los poblados. Había gente que tenía hambre de Dios. Pero a que te das cuenta, ¿por qué, Janet, no te has puesto a pensar por qué Jesús se retiraba y quería estar a solas? Yo creo que Jesús se cansaba también como nosotros. Se cansaba de las multitudes, se cansaba de muchas cosas, de todo lo que había a su alrededor, de tanta maldad, de tanto corazón endurecido, porque él buscaba estar a solas. Sí. Y dice la Biblia que las multitudes se enteraban dónde estaban y lo Iban seguían. hacia él. Y lo seguían. Entonces aquí lo interesante también es algo, Janet. La gente de la multitud, de toda la multitud que le seguía, la Biblia no habla de que todos permanecieron. Solamente 12 de sus discípulos lograron permanecer firmes y fieles a pesar de las adversidades. Ciertamente fallaron como Pedro, ciertamente fallaron como Judas, pero los demás lograron permanecer firmes, sirviendo y siguiendo a Jesús. Pero ¿dónde quedó toda la multitud? ¿Dónde quedó toda la multitud que le seguía? Aquí quiero que tú y yo analicemos. Tú sigues siendo parte. A ti ya Jesús te llamó, a mí me llamó. Le dijimos, sí, Señor. Acudimos a su llamado y le seguimos. Pero yo quiero que tú y yo analicemos si seguimos siendo parte de la multitud o realmente ya somos discípulos de Él. Y por eso quiero que aprendamos cuál es la diferencia. La multitud es uno más. La multitud no hace nada más. La mayoría de ellos seguían a Jesús por una necesidad. La multitud seguía a Jesús por una necesidad y cuando Jesús suplía su necesidad, ellos se iban. Hay gente que quería un milagro y eran sanados y no se volvía a saber nada de la multitud. Hay gente que los seguía porque tenía hambre y Jesús los alimentaba. Ser de la multitud es ser uno más. Cuando estás entre la multitud, nosotros éramos parte de esa multitud, pero a ti y a mí el Señor nos llamó y nos sacó de esa multitud para ser discípulos. Si tú eres una persona que tienes una necesidad y ya el Señor la suplió y te fuiste de la congregación porque dijiste ya Dios me sanó, ya Dios restauró mi vida, ya Dios me suplió una necesidad y te vas, es que sigues siendo parte de la multitud, porque un discípulo no se va, un discípulo permanece fiel, un discípulo ama a Jesús, un discípulo le sigue y le sirve incondicionalmente. ¿Qué otra cosa hace más la multitud? Lo que les motivaba a la multitud, porque ahí vemos que él se iba aparte, pero ellos seguían la multitud. Sí. Lo que a la multitud le motivaba para seguir a Jesús era una necesidad que tenían. Quiero que Dios me supla esta necesidad, quiero que Dios me sane, quiero que Dios me libere, quiero que Dios me ayude, quiero que Dios me provea dinero. Ya supliendo esa necesidad, se olvidaban quién era Jesús. Si tú y yo no somos ya parte de la multitud, nada ni nadie nos debe de mover. Lo que nos debe de hacer permanecer en Jesús es la gratitud y el amor que tenemos por Él, por todo lo que Él nos ha dado, porque Él nos ha llamado. Ser discípulo cuesta mucho. Sí. Porque ser discípulo es permanecer a pesar de las adversidades. ¿Cuánta gente conocemos que dice, bueno, es que yo sí quiero servir al Señor, hermana, pero tengo muchos problemas, permítame tantito en lo que resuelvo mis problemas? Sí quiero servir a Dios, pero no tengo trabajo, deje que consiga trabajo y ahorita le sirvo. Condicionamos a Dios y a Dios no se le sirve con condiciones. A Dios no le vas a servir nunca si tú estás esperando que tu vida todo esté bien y esté en armonía. Siempre va a haber situaciones difíciles en nuestras vidas. A Jesús se le sirve a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que tú y yo podamos estar pasando en esta vida. Pruebas, situaciones difíciles, es permanecer y servir a Jesús y seguir adelante.
Ese es un verdadero discípulo, que a pesar de todo lo malo que tú puedas estar viviendo, es que Dios te va a sostener a ti y a mí, pero es seguir avanzando a pesar de todas las adversidades, pruebas y situaciones difíciles que podamos estar viviendo. Una persona que es parte de la multitud, ¿sabes qué también pasa, Janet? ¿Qué pasa? Que se ofende y se va. Y un discípulo no por cualquier cosa lo ofendes, y si lo ofendes, perdona y permanece firme. Pero en la multitud, yo quiero que leamos esto. En la multitud realmente no permanece. Cuando a alguien le llama la atención, se ofende y se va, porque su mirada no está puesta realmente en Jesús. Juan 6:60. Vamos a leer San Juan 6:60 y vamos a comprobarlo a través de esta palabra, cómo ellos también se ofendían cuando Jesús le hablaba. Órale. ¿Qué? Bueno, leemos. Sí, dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Se ofendieron. Sí. Dice que de ahí se fueron y ya no lo seguían. Ya no. O sea que eran personas, parte de la multitud, que estaban ofendidos y que dijeron, me ofendió, me dijiste esto, Señor, me voy de la iglesia, ya no quiero nada contigo. Y dice la Biblia que Jesús se volteó a mirar a los 12. Imagínate Jesús con tanta autoridad. ¿Lloró Jesús y les dijo acaso, ay, discúlpenme, ¿a ustedes los ofendí? Una disculpa, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Qué les dijo Jesús? No. ¿Ustedes se quieren ir también? ¡Wow! Sí. O sea, yo quiero que tú y yo meditemos. La multitud se ofende y se va. Simplemente dijeron, no nos parece lo que Jesús está diciendo. Dice que ya no lo seguían. Dejaron de seguirlo, les ofendió la palabra. ¿Y qué era la palabra? Era la verdad. Solamente Jesús les hablaba con la verdad. Pero a mí me encanta cómo dice el texto, ¿no? Y después dice, y miró a los 12. O sea, después de ver que la multitud se estaba yendo, miró a los 12 y les dijo, ¿ustedes se quieren ir también? Y la maravillosa y reveladora respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Señor, ¿a quién iremos? Sí. Sabía Pedro que no tenían a nadie más a dónde ir, a nadie más a quien correr. Solo tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído. No solamente que Jesús tenía solamente palabras de vida eterna y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Sabes qué los mantuvo firmes ya a sus discípulos? Ellos sí sabían quién era Jesús. Sí, sí lo conocían. La multitud no conocía a Jesús, pero sus discípulos sí conocían a Jesús y tenían la revelación de que nadie más tenía palabra de vida eterna más que Él y que Él era el Santo de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Te das cuenta? Y mi pregunta para ti es, ¿sigue siendo la misma? ¿Tú eres parte de la multitud? ¿O ya eres realmente un discípulo? Los discípulos permanecieron, ¿te diste cuenta? Sí, permanecieron hasta el final. Y cómo podemos ver ahí el claro ejemplo que se compara también en la realidad ahorita que estamos viviendo nosotros, con lo cual que si no realmente conocemos a Jesús podemos ser confundidos nosotros también.
Entonces realmente sí es importante conocer a Jesús, ser realmente sus discípulos y no ser de la multitud, porque a veces no somos agradecidos con Dios por lo que Él nos ha dado, con el simple hecho de poder estar aquí de pie respirando, de poder estar con vida, ¿verdad? Vivo. Es un agradecimiento total que debemos de tener con Dios. Entonces sí es importante eso, y a veces no somos agradecidos y nos enojamos con Él como si Él tuviera la culpa de todo. Y lo mismo pasa en estos tiempos. ¿Cuánta gente no les parece? Ay, es que no me gusta cómo predica el hermano. Ay, es que no me gusta, no estoy de acuerdo que de esa hermana. Me voy. Y se va, ¿no? Pero aquí tenemos una revelación bastante importante. ¿Por qué te vas? Porque eres parte de la multitud. Aún no eres un discípulo, porque un verdadero discípulo permanece fiel no a su congregación, permanece fiel a Dios, aquel que lo llamó, porque tenemos que entender quién nos llamó a nosotros. No fue el hombre, fue Dios que nos llamó. Cuando tú realmente conozcas, cuando yo realmente conozca quién es Jesús, vamos a permanecer en Él como los discípulos permanecieron en Él. Qué revelación tan padre, ¿te das cuenta? Multitud. Si eres parte de la multitud, otra característica, si eres parte de la multitud, ¿sabes qué pasa? Que la multitud es demandante, solo demanda. Necesito, hermano, que oren por mí. Y se la pasa demandando. Yo necesito que me ayuden, necesito que me aconsejen, necesito que oren por mí. ¿Es malo eso? No, pero no puedes estar dependiendo y toda la vida estar siempre, órenme, ayúdenme, aconséjenme. ¿Todos necesitamos consejería? Sí. ¿Todos necesitamos oración? Claro que sí. Pero así como te dan, tú debes de dar. Yo debo de dar. Un verdadero discípulo también siempre está dando. No está puro, órame, ayúdame. Un discípulo es por quien puedo orar. Aunque tú y yo tengamos necesidades, aunque tú y yo necesitemos un consejo, estamos dispuestos a dar un consejo. Estamos dispuestos a orar por los demás. Un discípulo siempre está pensando en dar. Aunque tú tengas la necesidad de recibir. Voy a orar por la persona, voy a proveerle algo que necesita si yo lo tengo. Eso es un discípulo. Siempre también está pensando en dar. Y si eres parte aún de la multitud, entonces siempre estás pensando, ayúdenme, quiero recibir. Extiendes la mano. Es bueno extender tu mano para recibir. Pero la Biblia dice que mucho mayor dicha es el dar que recibir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Extender nuestra mano también para dar. Así como alguien extiende tu mano a ti para orar por ti, tú debes y yo debo de extender mi mano para orar por los demás. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia entre un discípulo y cuando eres parte de la multitud. A ti y a mí el Señor nos llamó. Ser parte de la multitud es fácil. Me ofendo y me voy. Mientras Dios supla mi necesidad, ahí estoy. Mientras no la supla, ya que la supla, me voy. Sí. Pero un verdadero discípulo tiene la revelación y conoce realmente a Dios. La multitud no lo conoce. Jesús se apartaba a solas. Y otras veces dice la Biblia que se apartaba, ¿sabes con quién? Solo con sus discípulos. Sí. Porque a la multitud les decían las parábolas y no las entendían. Y se quedaban con la duda. Pero Jesús a sus discípulos los apartaba y les explicaba las parábolas. Solamente lo hacía con los discípulos. Eso es tener intimidad con Dios. Si tú tienes una intimidad con Dios, ahí el Señor te va a hablar, te va a revelar cosas para tu vida que estás necesitando. Qué padre es saber y qué privilegio. Cuesta trabajo ser discípulo, cuesta mucho. Es más fácil ser parte de la multitud. Cualquiera puede ser parte de la multitud, es uno más. Pero ser discípulo de Dios también tiene privilegios. El servir a Dios es un privilegio y un honor que el Señor nos da. A todos el Señor nos llamó para servirle. Lo veíamos el sábado pasado acerca de los dones, ¿verdad? Que a todos el Señor nos dio dones. Que lo más importante también es formar carácter. Es que dejarnos moldear para que esos dones los podamos usar de manera sabia. Correcto. Y que cualquier cosa no nos mueva, ¿verdad? Porque necesitamos ser personas maduras, con carácter, para poder usar los dones que el Señor nos dio. Entonces realmente la importancia ahí de ser discípulo o ser parte de la multitud. Un discípulo deja todo por seguir a Jesús, como lo hicieron los discípulos. Tú puedes leer la palabra y ver que ninguno le puso un pretexto. O sea, es impresionante que
mira en la palabra y lee. Y verás que ninguno dijo, No puedo. espérame, no puedo, estoy trabajando. Todos los discípulos a los cuales él llamó, simplemente, dice la Biblia, lo siguieron, Sí. lo seguían. Eso es impresionante. Wow. ¿Qué cosas te está pidiendo a ti? ¿Qué cosas me está pidiendo a mí que dejemos y que no hemos querido dejar? ¿O que nos cuesta trabajo dejar por seguirlo a él? Tienes un trabajo que te absorbe y hasta los domingos trabajas y dices, es que no puedo porque tengo que trabajar. Hay prioridades y yo creo que el Señor es tu proveedor. Y si tú pides, Padre, dame un trabajo donde yo pueda tener un día a la semana, dedicarlo a ti, de adorarte, bendecirte y darte las gracias por todo lo que me has dado. ¿Dios te pone un trabajo así? Claro que sí. Sí. Pero si no nace en tu corazón y lo pones de pretexto, no puedo, tengo que trabajar, no puedo, tengo que hacer esto, 1000 pretextos siempre va a haber. Es cuestión de prioridades. Cuando Dios Sí. se convierte en una prioridad en tu vida, entonces voluntariamente vas a decir, yo quiero estar en la casa de Dios, yo quiero ir a la congregación para recibir la palabra, lo necesito, tengo hambre de Dios. Padre, provéeme un trabajo donde yo pueda estar libre los sábados, yo quiero estar contigo. Pero es iniciativa, es sentir el deseo en tu corazón de hacerlo. Cuando Dios se convierta en tu prioridad, es lo primero que tú vas a hacer, va a ser lo primero que vas a hacer. La multitud, ¿cómo miraba Jesús la multitud? Lo miraba como suple mi necesidad, como escucho lo que él me dice y dice, oye Padre, está bien Jesús, tu palabra. Ya no me gustó lo que dijiste, ya me voy. Mi pregunta para ti, ¿cómo veían los discípulos a Jesús? Como el Santo de Dios, como el único que tenía vida eterna. Y la pregunta medular, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo tú ves a Jesús? ¿Cómo yo veo a Jesús realmente? Meditemos y reflexionemos. ¿Somos aún parte de la multitud a pesar de que llevamos años en el Evangelio? ¿O realmente somos discípulos? ¿Dios es tu prioridad? ¿Dios es mi prioridad? ¿Cómo es realmente Jesús? ¿Quién es Jesús para tu vida y para la mía? ¿Realmente tú y yo conocemos a Jesús? Vamos a leer Juan 10, 27 y 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Ok, a ver, vamos a leer otra vez el 27. Yo quiero que meditemos en la palabra, que no leamos. Mira, tú y yo, si leemos la Biblia, a veces leemos por leer, pero tenemos que aprender a meditar en la palabra, a reflexionar en la palabra. Leemos Juan 10, 27. Quiero que tú y yo analicemos y reflexionemos. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Tú escuchas la voz de Dios? Bueno, hermana, sí la escucho cuando voy y la hermana me profetizan, ¿verdad? Voy y le digo, hermana, de intercesión, oren por mí. Hermana, el Señor te dice, Dios me habló. Dios habla a través de su palabra. Cuando vas a la palabra de Dios y te dice orar sin cesar, Dios te está diciendo, tienes que orar sin cesar. Hay muchas formas que Dios habla, eso es definitivamente. Sí. Otras veces Dios te habla como que habla tu espíritu y como que si Jesús se mete en tus pensamientos, ¿no? Pero sabes, estás convencido que tú y yo escuchamos la voz de Dios porque dice, mis ovejas oyen mi voz y somos sus ovejas, tenemos que escuchar su voz. Y la siguiente dice, Janet, Dice, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Dios te conoce? Sí. ¿Tú le sigues? ¿Te das cuenta? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Tú sigues a Jesús? ¿Eres parte de la multitud aún? ¿O realmente eres un verdadero discípulo? Es algo que tú y yo tenemos que reflexionar realmente, porque Dios, tú y yo, éramos multitud y nos sacó y nos llamó de en medio de la multitud para servirle, para amarle, para cumplir el propósito por el cual aún Él nos tiene en esta tierra. Yo les doy vida eterna y nunca, nunca perecerán. Dios te está dando a ti y a mí una promesa, nunca perecerán. Escucha, Dios nunca, tú nunca y yo vamos a perecer porque Dios lo dijo, ni nadie. Qué padre es saber esto, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Tú y yo somos sus ovejas y Él nos conoce
Y sabes algo, nadie te podrá arrebatar de la mano de Dios. En Isaías dice que en las palmas de la mano de nuestro Dios, nuestros nombres están esculpidos. Yo quisiera que por un momento tú hicieras este ejercicio, que meditaras y pensaras e imaginaras las manos de Dios y ahí tu nombre. ¿Te das cuenta, Janet? Wow. Imagínate las manos de Dios en el cielo y ahí en su mano, Janet. ¡Qué padre! Qué padre. Pues así es, ¿verdad? Tu nombre está escrito en las manos del Señor. En las palmas de mi mano te tengo esculpida. ¡Wow! Esta promesa a ti y a mí nos debería de dar, nos debería hacer suspirar, nos debería de dar aliento, de dar fuerza, de llenarnos de esperanza. Saber que cualquier situación que tú y yo, por muy difícil que estemos pasando, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie te puede arrebatar de las manos de Dios. Nadie. Esa es una promesa que debería de alentarnos, que debería darnos fuerza y ánimo. Esta reflexión es para que tú y yo meditemos. Realmente tenemos que ser honestos. Somos parte aún de la multitud. Y si tú sientes que aún eres parte de la multitud, dile: Señor, perdóname, hoy aprendí que sigo siendo parte de la multitud porque me ofendo y me voy, porque nada más suples mi necesidad y ya dejo de orar. Cuando tengo una necesidad, clamo, oro, ayuno, pero suples mi necesidad, ya no ayuno, ya no oro, ya no me congrego. Ya. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser honestos. Ya no eres parte de la multitud, realmente ya eres un verdadero discípulo. Pidamos al Señor que nos ayude a ser verdaderos discípulos. Que el Señor nos dé su gracia y su fuerza nos sostenga. De la multitud eres uno más, pero un verdadero discípulo cuesta. Pero hay una gran recompensa y es un privilegio servir a nuestro amado Jesús. Así que te dejo esta palabra en tu corazón para que tú y yo meditemos en ella. Multitud o discípulo. Y terminamos este servicio especial de Jóvenes en Acción diciéndole: Señor, queremos ser portadores de tu gloria. Tú nos llamaste a predicar las buenas nuevas. Queremos ser esos discípulos que aprendan a decir a todos sí, sin pretextos. Cuando tú nos digas: sígueme, que podamos seguirte sin pretextos y con todo nuestro corazón como tus discípulos. Señor, nosotros seremos portadores de tu gloria. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y de noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Nos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y de noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Proclamaremos tu grandeza. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas. De tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de